Vamos a regresar, hermanos, una vez más a el pasaje que leímos antes de entonar este canto. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de la cita. Bueno, ahí ya, ya, ya está allí, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios en dicha cita y les pido que la mantengan allí a la vista. Y hemos titulado la meditación en la palabra de Dios en esta hora de la siguiente manera. Allí está también en la pantalla. La preciosa sangre de Cristo. No sé si les he referido esta experiencia, pero resulta que en una ocasión fui a la Cruz Roja a visitar a un niño de los miembros de la iglesia que se había accidentado. Una de las hermanitas de este niño llamó a la casa pastoral y avisó de ese accidente en su hermanito. Al estar en dicho lugar, la Cruz Roja, para ver qué había pasado con este niño, hubo algo allí que me llamó mucho la atención. Había un anuncio en una de las paredes de la Cruz Roja. No sé si en otras de las varias que hay aquí en la ciudad se tenía ese mismo anuncio, pero leí lo siguiente, según ese anuncio: la sangre es el mejor regalo que el hombre puede dar al hombre. Así decía, hermanos, ese anuncio. La sangre es el mejor regalo que el hombre puede dar al hombre. Este anuncio tenía como propósito promover la donación de sangre. Era una invitación a eso, a que hubiese donadores de sangre. Sin duda que este anuncio decía una gran verdad y esencial realidad en relación con la importancia que la sangre tiene desde el punto de vista de la hematología. Sí, la sangre es de vital importancia para que podamos vivir. Sin sangre de por medio no puede haber vida humana. Eso sería imposible. Definitivamente, la sangre es vida. Es interesante ver que a la sangre se le usa en las siguientes expresiones que yo supongo que algunos de ustedes han oído. Alguna de estas expresiones. Por ejemplo, por ahí se dice sangre azul para indicar a una persona que pertenece a la realeza o a la nobleza. Otras veces se usa el término sangre fría para hacer referencia a la capacidad de una persona para mantenerse sin alterarse ante situaciones sumamente críticas y sin perder la serenidad. También hay ocasiones en las cuales se dice sangre pesada. Con ello
Se está indicando a una persona muy antipática, o sea, que es sumamente desagradable. En otras ocasiones se usa la expresión lo trae en la sangre. Con ello se está haciendo alusión a una persona que tiene algunas características especiales desde el punto de vista genético de alguno de sus progenitores. Todas las anteriores expresiones en relación a la sangre nos dejan ver la gran importancia que las personas dan a la sangre. Mis hermanos, la Biblia, que es la palabra de Dios, no es ajena a este asunto que tiene que ver con la sangre. Por ejemplo, en Levítico 17:14 leemos esto. Fíjense lo que dice allí. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comáis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. ¿Qué les parece? Aquí es oportuno hacer una aclaración. La cita ya leída de Levítico 17:14 prohíbe comer la sangre. No está prohibiendo las transfusiones de sangre como un grupo religioso equivocadamente enseña. Ojo con eso, hermanos. Se prohíbe comer la sangre. Y saben ustedes, la base de esa prohibición de comer la sangre es por cuestión de salud física. Ese es el asunto. Por cuestión de salud. Así que si hemos comido sangre, hermanos, no pensemos que hemos cometido pecado. Más bien, pues nos podemos exponer a alguna enfermedad. Bien, también, mis hermanos, en la Biblia, la sangre es en algunas ocasiones mencionada como símbolo de vida y como símbolo de redención. Esto es como pago por los pecados de las personas. Ese es otro uso, hermanos, que en la Biblia se menciona en cuanto a la sangre, como pago por los pecados de la persona. Miren ustedes, escuchen lo que la Biblia dice en relación con esto en Levítico 17:11. Ahí ustedes pueden leer esto. Porque la vida de la carne es la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto, hermanos, lo dice Dios. ¿Pueden ver el uso o la referencia que aquí se hace en relación con la sangre? Sí,
En el Antiguo Testamento, la sangre de los sacrificios de los diferentes animales que eran sacrificados en el altar de los sacrificios simbolizaban el perdón de los pecados, el perdón de los pecados del que ofrecía el sacrificio a través del sacerdote. Esta era la forma como la persona se justificaba ante Dios y obtenía el perdón de sus pecados, y lo cual tipificaba el futuro sacrificio que Cristo iba a realizar en la cruz al morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Teniendo en mente este antecedente de la sangre como símbolo del perdón de los pecados, es que el apóstol Pedro cita las palabras que escribió en Primera de Pedro 1, del versículo 18 al 20. Ese es el trasfondo, hermanos, de esas palabras. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pedro? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso dice, hermanos, la palabra de Dios, que es la Biblia. Aquí el apóstol Pedro está haciendo referencia a la sangre de Cristo como pago de nuestros pecados. Esto nos coloca ante el hecho del porqué del drama tan estremecedor y desgarrador del Calvario, en el cual Cristo agonizó hasta el final de su vida, y en ese lugar derramó su sangre hasta la última gota de su cuerpo. Sí, nos lleva al pasaje del Calvario, hermanos. Sí, mis hermanos, la sangre es el mejor regalo que el hombre puede hacer o puede dar al hombre. Eso hizo Cristo en la cruz. Dio su sangre para que ustedes y yo fuéramos curados de la mortal enfermedad llamada pecado, la cual destruye el cuerpo y, lo que es peor, lleva a nuestra alma a la condenación eterna en el infierno. Vamos a continuación a considerar algunas razones por lo cual el apóstol Pedro dice que la sangre de Cristo es preciosa, o sea, de algo de mucho valor. Así que la sangre de Cristo es preciosa y de mucho valor, con ella hemos sido rescatados. Por eso, hermanos, Pedro dice que la sangre de Cristo es preciosa, porque con ella hemos sido rescatados. Escuchen lo que la Biblia dice en relación a esto. Allá en Primera de Pedro, el pasaje que ya leímos, ¿se acuerdan? Sabiendo que fuisteis rescatados, oigan eso, de vuestra vana manera de vivir, o sea, vuestra vida pecaminosa, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
La palabra rescatados quiere decir salvar de un daño o de un peligro. Gracias a la sangre preciosa de Cristo, hemos sido salvados de un daño o peligro que se llama infierno. Miguel de Cervantes Saavedra, el célebre autor del libro Don Quijote de la Mancha, el cual ha sido considerado como obra maestra de la literatura española, resulta que regresaba a España después de haber cumplido su servicio militar en Italia. Cuando el barco en que navegaba fue atacado y apresado por barcos piratas que lo llevaron prisionero a Argel, en el norte de África. Allí estuvo por un tiempo en la condición de esclavo. Los piratas supieron que Cervantes era un personaje importante por las cartas de recomendación que llevaba en su poder. En consecuencia, pidieron buena suma por su rescate a los familiares en España. Estos, los familiares, tuvieron que vender propiedades y joyas para poder pagar el rescate y liberar a Miguel de la condición de esclavitud en que se encontraba. Por fin pudieron pagar y Miguel de Cervantes quedó libre y pudo regresar a su patria. Dejó de ser esclavo, lo rescataron. Nosotros también, usted y yo, éramos esclavos del pecado y Cristo con su sangre preciosa pagó por nosotros, rescatándonos de nuestra condición de esclavos del pecado y de esa manera fuésemos libres de la pena del pecado, que es la condenación eterna en el infierno. Qué cosa, ¿no, hermanos? Qué cosa tan maravillosa. Con cuánta razón Pedro dice de la sangre de Cristo que es preciosa. En segundo lugar, la sangre de Cristo es preciosa o de mucho valor porque con ella hemos sido redimidos. Sí, hemos sido redimidos. En la Biblia dice esto, en Efesios 1:7. Sí, en Efesios 1:7 ustedes pueden leer esto. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La palabra redención indica el medio por el cual se logró la salvación de una persona. Este medio fue a través del pago del rescate, y el pago del rescate en este caso fue la sangre preciosa de Cristo, la cual derramó en la cruz, y de esa manera fuimos redimidos de nuestros pecados. La palabra de redención es una de las grandes palabras de la Biblia. Transmite la idea de liberación o de liberar a una persona por medio de un pago, que también se llama rescate. Por ejemplo, un prisionero de guerra requiere de un rescate o ser redimido. Ustedes y yo, mis hermanos, ustedes y yo
Hemos sido secuestrados por Satanás a través del pecado. Pero gracias a que Cristo nos redimió con su preciosa sangre, fuimos libres de la esclavitud en que nos tenía cautivos el diablo. Vaya que sí es preciosa la sangre de Cristo. En tercer lugar, la sangre de Cristo es preciosa o de mucho valor porque con ella fuimos justificados. Sí, con ella fuimos justificados. En relación a esto, la Biblia dice lo siguiente, allá en Romanos 5, 8 y 9. Podemos leer esto. Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ser justificados se refiere al acto divino con que Dios hace que las personas que son pecadoras y por tanto merecedoras de condenación eterna en el infierno, sean perdonadas gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, donde derramó su sangre preciosa para hacer posible nuestra justificación delante de Dios, quien es santo y perfecto. Miren ustedes, la Biblia dice en Romanos 5:1, y algunos de ustedes lo saben, justificados. ¿Qué cosa, hermanos? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante hacer la siguiente aclaración. Para que la persona sea justificada, es necesario e imprescindible aceptar y reconocer por fe a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Es de suma importancia que entendamos que solo cuando aceptamos a Cristo por fe como nuestro Salvador, solamente y únicamente entonces somos justificados por la sangre de Cristo. Si no se ha aceptado a Cristo como Salvador, no podemos aspirar a ser justificados. Es muy importante que entendamos esto. Necesito aceptar a Cristo como mi Salvador personal para que opere a favor mío la justificación. En cuarto lugar, la sangre de Cristo es preciosa o de mucho valor porque con ella hemos sido limpiados de nuestros pecados. ¡Ah, qué maravillosa es la sangre de Cristo, mis hermanos! Con ella hemos sido limpiados de nuestros pecados. La Biblia dice esto, allá en Primera de Juan 1:7, en su segunda parte, podemos leer esto. Dice así, la sangre de Jesucristo, ¿qué cosa, hermanos? Su Hijo nos limpia de todo pecado. Eso dice la Biblia, mis hermanos.
que es la palabra de Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una de las malas consecuencias del pecado es que ensucia moral y espiritualmente. La persona que se encuentra en esa condición no puede entrar al cielo cuando muera. La única manera como la persona que ha sido ensuciada por el pecado puede entrar al cielo es que sea lavada por la sangre preciosa de Cristo. La persona es limpiada de todos sus pecados por la sangre de Cristo cuando ésta, es decir, la persona, lo acepta como su Salvador personal. Miren ustedes, hace tiempo leí la historia que les voy a relatar. Un joven fue condenado a una larga condena por haber asesinado a otra persona. Desesperado, trató de suicidarse, pero un día un pastor visitó la prisión y habló con este joven. Y a este pastor, este joven le confesó esos planes que tenía de suicidarse. El pastor platicó con él, oró con él y al salir le dejó una Biblia a este joven. Este joven que le había expresado a este pastor: no puedo vivir más con este demonio que me domina. Y luego le preguntó: ¿no podría usted sacarme el cerebro y lavarlo? Está saturado de malos impulsos. Bueno, el pastor, insisto, oró con él, le dejó su Biblia. A los pocos días el pastor volvió a visitarlo y encontró, fíjense ustedes, que habían transferido al joven a otra prisión. Sin embargo, este joven olvidó, había dejado la Biblia en la celda. El pastor la tomó, la empezó a hojear y sobre la página donde se encuentra el versículo que dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, el joven había escrito lo siguiente: esta sangre me ha lavado y limpiado, ha lavado mi alma y ahora soy salvo. Este joven había experimentado en su vida que efectivamente la sangre de Cristo limpia de todo pecado, como ha limpiado la vida de todos aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Una quinta razón por lo cual la sangre de Cristo es preciosa es esta: gracias a ella tenemos paz para con Dios. En relación a esta paz con Dios, la Biblia dice esto, oigan ustedes, allá en Colosenses 1:19 al 20, Colosenses 1:19 al 20, podemos leer esto:
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Hermanos, eso dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Sí, gracias a la sangre preciosa de Cristo podemos tener paz con Dios. Por causa de nuestros pecados, nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Escuchen lo que la Biblia dice en relación a esto. Allá en Santiago 4:4, la Biblia dice esto: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que el pecado nos había enemistado con Dios. Pero qué alentador y motivador es saber que gracias a la preciosa sangre de Cristo tenemos paz con Dios. En la Biblia dice esto, allá en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Cristo, quien es el príncipe de paz, con su preciosa sangre nos reconcilió con Dios al pagar lo que nos había enemistado con Él. ¿Y qué nos había enemistado con Dios? Pues el pecado. Veamos la sexta razón por la cual la sangre de Cristo es preciosa. Y es esta: gracias a ella podemos dirigirnos a Dios en oración. Qué preciosa es la sangre de Cristo, hermanos. Gracias a ella podemos dirigirnos a Dios en oración. La Biblia nos enseña lo siguiente en relación al hecho que podemos dirigirnos a Dios en oración gracias a la preciosa sangre de Cristo. En Hebreos 10, 19 al 20, ahí podemos leer lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mis hermanos, qué gran privilegio. Sí, mis hermanos, qué gran privilegio por la sangre preciosa de Cristo. Ustedes y yo tenemos la bendición de podernos dirigir a Dios en oración y de esa manera establecer comunión con Él. Además, podemos usar este medio para auxiliarnos en los momentos difíciles que suelen presentarse en la vida y que lamentablemente suelen presentarse con demasiada frecuencia. Hay quienes erróneamente pretenden comunicarse con Dios a través de intermediarios como los supuestos santos, algo que resulta inútil, ya que ellos no tienen la mínima capacidad para ser intercesores. La Biblia dice de tales santos lo siguiente, que es una verdad por demás incuestionable e irrefutable. Miren ustedes lo que la Biblia dice: nuestro Dios está en los cielos. El Dios suyo, hermanos, mi Dios, está en los cielos. Todo lo que
quiso ha hecho. Los ídolos de ellos o los dioses de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no caminan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Qué gran bendición, mis hermanos, tenemos los cristianos como hijos de Dios al poder comunicarnos directamente con Él, que es nuestro bendito Padre celestial. Hay un relato, hermanos, que quiero compartirles. El gran general en la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de hacer una decisión que afectaría a miles de vidas y que cambiaría el curso de la historia. Humanamente, todo había sido hecho desde el punto de vista de los aliados. La invasión había sido organizada. Los riesgos y los obstáculos habían sido calculados. Ahora, en el último momento, el 9 de julio de 1943, una violenta tormenta agitó los mares de la isla de Sicilia, comenzando a destruir todos los planes. Así es que el general Eisenhower se enfrentó al hecho de tener que ordenar el asalto a último momento o tener el asunto en su conciencia por el resto de su vida. Dejando su cuartel general, se dirigió a la cumbre de un cerro. Luego se le ocurrió que había hecho todo lo que podía haber realizado. El asunto estaba ahora en las manos de Dios. Inclinándose ahí, el gran general se comunicó con Dios en oración. El tiempo que el general pasó en oración fue determinante para que los aliados obtuvieran la victoria sobre el ejército nazi. Sí, la oración, hermanos. La oración es poderosa y es algo que podemos disponer gracias a la sangre preciosa de Cristo. Ya para concluir, veremos un punto más, mis hermanos, y es este. La sangre de Cristo es preciosa porque gracias a ella vencemos a Satanás. ¿Sí? La Biblia dice lo siguiente. Allá en Apocalipsis 12, del 9 al 11, dice así: y fue lanzado fuera la bestia, ¿sí? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que era el gran dragón
llamado diablo o Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, oigan esto, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y ese Cordero es Cristo, hermanos. El más poderoso enemigo del cristiano, de usted, de mí, es Satanás o el diablo. Y él junto con sus ángeles, los demonios, día y noche nos acosan para hacernos caer en la tentación y así inducirnos a pecar. El diablo es un poderoso enemigo, pero gracias a la sangre de Cristo que derramó en la cruz, ya ha sido vencido y nosotros en el nombre de Cristo lo podemos vencer. Mis hermanos, hemos considerado, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, por qué la sangre de Cristo es preciosa. A tal propósito, se mencionaron 7 razones por lo cual dicha sangre es preciosa. Como vimos, todas estas razones están basadas, hermanos, en la Biblia. Así que, si usted valora la sangre de Cristo, yo le invito para que, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, lo haga. Ya vimos los beneficios a los cuales Él dio origen al morir en la cruz y derramar su sangre. Y el principal beneficio es que nos da vida eterna, que nos da la seguridad de que al morir iremos con Él allá al cielo, donde dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Así que si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, yo le invito en esta hora a que lo haga. Ya sea alguno de los presentes, ya sea alguno de los que nos está escuchando. Si usted quiere beneficiarse de la sangre preciosa de Cristo, acéptelo como su Salvador. ¿Alguno de ustedes que no ha aceptado a Cristo como su Salvador quiere hacerlo? Vamos a orar, pero quisiéramos, antes de orar, si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador, póngase en pie allí donde está y vamos a orar por esa decisión. ¿Alguno de ustedes quiere hacerlo, que no ha recibido a Cristo como su Salvador? ¿Quiere aceptarlo ahora? Allí en donde está, póngase en pie antes de esta oración. Oremos. Padre, aquí estamos yendo a ti para darte las gracias por los beneficios que tenemos en Cristo, quien es nuestro único y suficiente Salvador, gracias a su sacrificio ahí en la cruz, donde dio su sangre para lavar, para limpiar, para perdonar nuestros pecados. Alabamos, glorificamos tu santo y bendito nombre por ser tan maravillosamente bueno con nosotros y darnos el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Por ello, Señor, te damos las gracias. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida
y esperamos que de acuerdo a tu amor y a tu misericordia sigas obrando en nuestra vida para bien. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Qué les parece si se ponen en pies para que entonemos un himno? Hemos llegado al término de nuestro culto, hermanos, y lo vamos a hacer con una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos has dado de poder escuchar tu palabra, Señor, de aprender de ella, Señor, de reconocer, mi Dios, el gran sacrificio que has hecho, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa sangre, Señor, que derramaste, Señor, que nos limpia, Señor, que nos quita todo pecado, mi Dios, y que nos permite, Señor, cuando no estemos aquí, ir a morar a tu presencia, mi Dios. Gracias, Señor, porque somos un grupo de hijos tuyos, Señor, que hemos aceptado, Señor, esta sangre, Señor, y que hemos sido lavados, mi Dios. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, bendíceles, Señor. Mis hermanos que están viendo esta transmisión, Señor, igualmente bendíceles, Señor, y permíteles, Señor, permítenos, Padre Santo, que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, y que podamos respetar, mi Dios, lo que tú nos has mandado a hacer, mi Dios. Haznos hacedores de tu palabra, Padre. Te ruego, mi Dios, que te quedes con nosotros, Señor, en el transcurso de esta semana, Señor, y que nos ayudes, Señor, a ser hacedores de tu palabra, mi Dios. Gracias por tu misericordia. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.